Misión Despertar. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenido a otra transmisión de Misión Despertar a través de la www.jltradio.com. Y como todos los jueves tenemos un tema sumamente interesante, y el de hoy, más que interesante, puede ser hasta polémico. Te pedimos que nos acompañen en estas próximas 2 horas para que junto a nosotros descifremos qué tan real o posiblemente falso es el Santo Sudario de Turín, la Sindone, la Sábana Santa. Ese es el tema de hoy que nos trae Guillermo Klepach y nuestra querida Eileen, que ya se encuentra aquí. Ya estamos al aire hoy jueves a través de la www.jltradio.com. Les recuerdo, mis queridos amigos, que este programa es una producción de jltradio.com, a la cual también de antemano agradecemos a todos aquellos que de alguna manera nos ayudan a través de sus aportes o con sus aportes a través de la página de la radio. Ahí pueden formar parte de ese grupo selecto que semana a semana se van uniendo a través de su contribución o aporte para hacer posible Misión Despertar. Y como todos los jueves, este programa llega a ustedes a través de todas las plataformas de jltradio.com y principalmente a través de la aplicación. Les recuerdo, jltradio.com ya tiene su aplicación para teléfonos inteligentes, así que baje su aplicación y tenga acceso directo a nuestra programación. A través también de la página pueden entrar en las diferentes plataformas digitales que tiene la radio y disfrutar, pero sobre todo los invitamos a que participe con nosotros. Sí, a través del chat, pero también a través del teléfono. Les recordamos que tenemos teléfono en vivo. Aquí en el estudio es el 305-521-3434. Ahí va a estar apareciendo en pantalla para aquellos que nos están viendo en vivo, no solamente acá dentro de los Estados Unidos, sino en todo el territorio del continente americano, el cual también les damos las gracias por su compañía semana a semana. Iniciamos el tema, y vuelvo y lo repito, poco controversial, porque ¿qué tan cierto es que la sábana de Turín o el Santo Sudario de Turín es real? Y eso es lo que vamos a descifrar en el día de hoy. Bienvenido, Guillermo. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy bien. Eileen, qué Buenas linda. noches. ¿Qué Gracias, tal? gracias. ¿Cómo estamos para este tema de hoy? Yo sé que su historia es tan misteriosa, así como el protagonista. Pero data de muchos siglos, así que tenemos que hacer un sondeo a través de la historia bastante profundo, y yo creo que Guillermo nos va a ayudar en esto. Yo sé que de un, no sé si llamarle artículo o reliquia, que data supuestamente de 2000 años. Pero tú nos vas a instruir en todo este conocimiento. Sí, bueno, vamos a decir lo que se encontró científicamente, ¿no es cierto? Que el sudario también se llama, como dijiste, Sindone, Sábana Santa, o Santo Sudario, lo cual para mí ya la palabra santo es tendencioso, porque ¿por qué es santo? Es una tela, ¿no? Pero bueno, Sudario de Turín tal vez sea la más correcta forma de llamarlo. Sudario de Turín. Ajá. Muy bien. Es una tela de lino donde se ve la imagen de un hombre con algunas heridas. ¿Ya? Es un hombre con pelo largo y barba. Y no necesariamente porque tenga pelo largo y barba tiene que ser Jesús, ¿no es cierto? Porque en esa época todo el mundo tenía pelo largo y barba. O sea. Buen punto. Sí, exacto. Y que haya sido crucificado tampoco significa que sea Jesús, porque crucificaban mucha gente, sobre todo los ladrones, ¿no? A los ladrones. Entonces, bueno, el sudario técnicamente mide 4.36 metros por 1.13 metros. O sea, es 4 metros por 1 metro aproximadamente. Y se encuentra en la ciudad de Turín. O sea, tú estás dando el tamaño de extremo a extremo, Sí. o sea, todo lo que es el sudario en la totalidad. Ajá. Okay.
está en la llamada capilla de la Sábana Santa. Esta capilla fue construida en los años 1668, entre 1668 y 1694, durante el reinado de Carlos Manuel I de Saboya, que era el duque de Saboya en su momento, con el propósito de albergar esta sábana. La capilla es considerada una obra maestra del barroco italiano. Fue finalizada por Guarino Guarini y se encuentra dentro de un complejo de edificios que incluye la catedral, el Palacio Real y el llamado Palazzo Chiablese. Okay. Los orígenes del sudario han producido muchos debates científicos, teológicos e históricos, porque la Iglesia, por un lado, no lo acepta ni lo rechaza, pero hay esfuerzos por que haya prueba de algo de Jesús, porque realmente no tenemos ninguna prueba tangible de que Jesús fue crucificado, que Jesús, ni siquiera que Jesús existió, porque si buscamos fuera de la Biblia, en récords históricos, no hay ninguna mención a una persona que haya hecho lo que dice la Biblia, ¿no? Porque si hubiera alguien que de verdad hubiera caminado sobre el agua, que hubiera resucitado muertos, que hubiera hecho todo lo que dice la Biblia, habría un récord histórico. Estoy hablando de historiadores serios. Y si uno busca, cualquiera de ustedes agarre cualquier libro de historia y póngase a fijarse en la época de Herodes, que es supuestamente cuando vivió Jesús. Habla del rey Herodes, habla de todo lo que hacía el rey Herodes, de cuánta gente mató, con cuántas mujeres tuvo sexo, pero no habla. Se encuentra información. Pero no hay nada que diga que había un señor que se llamaba Jesús y que hacía igual que se hace mención de Poncio Pilato. Claro, entonces, se valida. Y dentro de la arqueología de la época hay vestigios del nombre de Poncio Pilato. Bueno, entonces incluso lo llaman Jesús de Nazaret. Se fue a un lugar donde supuestamente estaba Nazaret. Se hicieron excavaciones, no se encontró nada, no se encontraron restos ni de un plato, ni una vasija rota, ni huesos, absolutamente nada, como que ahí nunca hubo una ciudad directamente. Entonces, bueno, la Iglesia está tratando de empujar para el lado de que se diga que es la imagen de Jesús, porque necesitan una prueba. Y aunque no lo digan así como lo digo yo, esa es la intención. Pero los científicos tratan de ver realmente qué es. No están de ningún lado. Entonces tratan de hacerle todos los tests habidos y por haber, de carbono 14, analizar la tela, cómo fue hecha la impresión. Entonces, bueno, unos dicen, sí, sé la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesús cuando fue enterrado, pero la tela fue datada en la época de la Edad Media. O sea, la tela esa se supone que existió entre los años 1260 y 1390 después de Cristo. Entonces ya hay algo ahí que no coincide, ¿no?, con la crucifixión. Aunque ellos lo siguen llamando Sábana Santa, algunos dicen el sudario de Cristo. Sí, también el sudario de Cristo. Y también hay que tener cuidado con las palabras, porque no es lo mismo Jesús que Cristo. Cierto. Y no es lo mismo Jesucristo que Jesús y que Cristo. Entonces, es muy ambiguo todo, ¿no? Y muy como manipulador. Entonces, el uso de nuevas tecnologías en el estudio del sudario comienza en 1898, cuando un fotógrafo aficionado llamado Secondo Pia observó que en los negativos de las fotos que había tomado se podía ver con más nitidez la imagen del cuerpo que en los positivos. ¿Ya? En 1988 la Santa Sede autorizó que se hiciera la prueba del carbono 14, que es lo que se hace para ver la antigüedad de algo, siempre que sea material orgánico, que se realizó en 3 laboratorios diferentes, fueron en los siglos XIII y siglo XIV, o sea, lo que salió datado.
entre 1260 y 1390. Los 3 laboratorios coincidieron en esa fecha. Quiere decir que no hay mucho error ahí. Luego, estudios oficiales que se hicieron en 1973, porque el sudario tenía un dueño, y estuvo pasando de una mano a otra, y el que tenía la reliquia en aquel momento era Humberto II de Italia, se llamaba, y dio permiso para que se formara una comisión de estudio. Y esta comisión, semejante a otra que se había limitado a examinar solamente la tela, que fue en 1969, incluía serólogos forenses, anatomistas, radiólogos, historiadores, físicos y otros científicos. Porque ahí en la tela hay de dónde viene el lino con que se hizo la tela. Hay polen, hay partículas de polvo, hay cosas que determinan de qué región viene exactamente. Entonces... y disculpa, tengo entendido que también hay partículas de sangre. De sangre, sí sangre, también. flores. Sí, hay partículas de flores también, claro, que revelan la región y la zona. Región. Exactamente. Entonces, bueno, el resultado de esta investigación fueron bastante prudentes, aunque se inclinaban a indicar en algunos casos que el manto no era lo que la iglesia decía, no era la sábana que cubrió a Jesús. Y aunque no lo informaban de manera categórica, no querían tener conflictos, ¿no? Pero es como que tenían sus dudas. En 1978 se llevó a cabo un estudio mucho más detallado, un grupo de científicos estadounidenses llamado Shroud of Turin Research Project. Ya con tecnología más avanzada también. Sí, estaba financiado se llamaba Holy Shroud Guild, una organización religiosa dedicada a la promoción de esta reliquia. No encontraron pruebas fiables para afirmar que se trataba de una falsificación y consideraron que la aparición de la imagen era un misterio. Ahí tenemos una imagen que es muy similar, de acuerdo a lo que yo investigué personalmente, es muy similar. Ahí tenemos en pantalla la imagen. A la Virgen de Guadalupe. Es una impresión similar a lo de la Virgen de Guadalupe, que no es pintado. Se dedujo que no es pintado, o sea, se probó. No es pintura, o sea, no saben cómo se imprimió esa imagen. Lo mismo, la Virgen de la Guadalupe la pintaron arriba porque pensaron que se iba a desaparecer la imagen. Pero lo que se desapareció con los años fue la pintura. Bueno, deciden que se deduce que no es pintura, que no es fotografía. No. Entonces no se sabe cómo fue impreso. Exacto. Cómo se imprimió esa imagen ahí. Entonces los científicos dicen que eso es un misterio. Luego, en 1988, se efectuó una prueba de datación por radiocarbono con pequeños fragmentos del sudario. Cortaron pedacitos. Los laboratorios de la Escuela Politécnica de Zúrich, en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Arizona determinaron que la sábana databa de la Edad Media, otra vez, entre 1260 y 1390, igual que lo del carbono 14. Los resultados fueron publicados en la revista científica que se llama Nature. Dichas fechas coinciden con la primera datación y de alguna manera corrobora que esa es la fecha de la creación que se había producido en años anteriores. Y en una exhibición pública habían dicho que era del 1357. Luego, en julio del 2002, un equipo de peritos bajo la dirección de la experta de conservación de objetos del Museo Histórico de Berna, en Suiza, se llama Melchior Fleury Lemberg, realizó una tarea de restauración del lienzo. Además, se realizaron escaneos que antes no se habían hecho con computadoras, espectrometría, que tampoco se había hecho, analizando eso, microfotografías y otros estudios. ¿Y claro. resultados? Resultados, ahí tenemos una fotito que está una imagen de computadora
Ok, ese sería el positivo de la imagen. Porque la imagen parece estar como en negativo, pero cuando lo ponemos en positivo, ahí está. Eso se hizo con computadora y se hizo una imagen tridimensional para ver cómo lucía la cara del muerto, ¿no? Sí, del cadáver del ahí está. difunto. Entonces, esto es una reconstrucción de cómo se vería con los ojos abiertos. Impresiona. El protagonista. Sí, para tener una idea, ¿no? De cómo lucía. Impresionante. Sí, impresiona, sí impresiona. Sí. Bueno, también el sudario tuvo problemas porque en un momento se quemó, hay partes que se quemaron, parece que tenían encendido algo, velas o lo que fuera, y eso se cayó y se quemaron pedazos. Y trajeron personas de la iglesia para... Hay gente que lo emparchó, había unas monjas ahí, lo emparcharon, pero luego cuando lo quisieron restaurar tuvieron que sacar esos parches, porque eran de otra tela, y entonces lo dañaron más que empacharlo. Entonces, el sudario fue desde el 2002 resguardado en una caja especialmente diseñada. Y Guillermo, antes de que apareciera el sudario, ¿dónde estaba? ¿Cómo llega? Andaba de un lugar a otro, Okay. Y tuvo distintos dueños, que ahora lo voy a mencionar, y lo exhibían. Como que era eso, como que era el manto de Jesús, ¿no? Porque siempre eso atrae gente. Pero yo hice, por ejemplo, hay muchas iglesias que dicen que tienen pedazos de la cruz donde fue crucificado Jesús. Y eso es lo que atrae. De la cruz. Sí, pedazos de madera de la cruz. En la cruz, me refiero, pedazos de madera de la cruz incrustadas en el sudario. No. ¿Qué tienen? Hay iglesias que dicen tener pedazos de la cruz donde se crucificó Jesús. Pero y hay iglesias que dicen que tienen los clavos. Bueno, Okay. Ahí yo discrepo un poco porque según las teorías que existen de este tema de la madera o los maderos sacados de la cruz, dicen que si se reúnen todas las reliquias de los restos de la cruz, hacen un astillero. Bueno, es que yo hice esa cuenta y vi todos los pedazos y la cruz tendría, no sé, 5 kilómetros de largo. Sí, más o menos. Entonces harían un astillero para barcos. No puede, lo mismo con los clavos. Porque es que hay que aclarar también a nuestros amigos que una época en siglos pasados, que fue cuando la época de las guerras de la Santa Inquisición, se dio el fenómeno también de las reliquias. Y entonces empezaron a hacer trueque y ventas y negocios con supuestas reliquias. Entonces, claro, en aquella época no había forma de comprobar, como tenemos la ciencia hoy en día tan avanzada, y todo lo asumían como que era un hecho. Entonces me llama la atención al principio del programa. Pero eso traía feligreses a la iglesia. Exactamente, es un acto de fe. Es un acto de fe. Sí, yo también lo entiendo así. Incluso yo creo que hasta es un acto para aquellos que no tienen fe, de que es un acto de comprobar Por que eso no yo puse el título, ¿es una imagen de Jesús o un fraude para los creyentes? Porque el que no cree, no le importa. Cierto. Pero el creyente dice, wow, quiero ir a ver, por fin una prueba. Entonces están jugando con las creencias de las personas. Y yo creo hasta los mismos científicos que pasan tanto tiempo, porque hay muchos que han pasado media vida estudiando. Sí, hay gente que quiere saber la verdad. Que quieren saber la verdad, exactamente. Y tengo entendido que en estos estudios también estuvo involucrado la NASA. Total. En su tecnologías. Sí, utilizaron tecnología y miembros de la NASA. O sea que es un tema bastante serio. Bueno, entonces a partir del 2002 pusieron una caja especialmente diseñada para conservarlo con condiciones óptimas, aire acondicionado, etcétera. Porque antes estaba sujeto a la humedad y a lo que hubiera, ¿no?, en el medio ambiente. Y eso amenazaba la conservación. En esos trabajos del 2002 por primera vez se levantó un forro que tenía, que cubría la tela. Atrás, estaba apoyado en otra tela. Luego la datación de 1988 no reconcilió la cuestión entre los defensores y los detractores de la autenticidad de este lienzo, que se debatía en el ámbito de lo que se llama sindología, ¿no? Porque tenemos que se llama síndone.
Y de los expertos de sábanas mortuorias, porque hay gente que analizaron, por ejemplo, la tela de las momias de Egipto, o personas, o sea, no es... hay muchos expertos en este tema. Los aspectos de estas polémicas giran en torno a los antecedentes históricos del lienzo, la formación de la imagen, la naturaleza del tejido, la datación del mismo, y todavía están con eso. Aunque existen relatos de diferentes imágenes religiosas de Jesús, tanto en el cuerpo entero como del rostro solamente, que no se han podido conectar con certeza. Yo creo que con certeza lo que saben es que alguien que sufrió mucho en ese proceso. Evidentemente es alguien que murió crucificado. Claro. No sabemos por qué ni quién era. Pero para mí sigue siendo fascinante cómo se imprimió la imagen en esa tela. Total. Eso es un misterio. ¿Y por qué? O sea, era importante esa persona. Pero en la imagen que tú mostraste, que se mostró en pantalla, y las primeras, Juan nos las vuelve a colocar donde está el rostro, la imagen del rostro, los estudios, las experticias alegan de que tiene signos, ahí está, no es el de tercera dimensión, el del rostro del... Ajá. Ahí alegan de que las manchas superiores sí son sí, es sangre. Las heridas es sangre. Es sangre y las heridas por las coronas de espina. Y que coincide con, por ejemplo, la corona de espina que tenía, donde fue también parte del torso, ¿no? Del costado. Del costado también aparece exactamente en esa zona, parte en la cabeza también. Sí, tiene contusiones en el rostro también, en la nariz. En la nariz. Pero leyendo notas me llamó la atención de que, cosa que yo desconocía, siempre se hablaba de la corona de Cristo. La corona es, siempre, por lo que hemos visto a través del arte, es circular. Pero aquí en la sábana santa, según estudio, era un casco de espina. O sea, era completamente diferente a como el arte nos los ha mostrado a través de los siglos. Sino que muestra signos de lo que más que un cintillo o un cilindro o un aro de espina, era un casco hecho de ramas con espina, porque encontraron también perforaciones en la parte superior del cráneo y cuando hacen el análisis en la parte de atrás del cuerpo. Y hubo una investigación que yo leí acerca de que solamente, supuestamente, a Cristo fue que se le puso la corona de espinas, no a las personas que estaban crucificadas. ¿Cómo sabemos eso? Sí, eso dicen. Pero y también hay cosas técnicas que no se conocen a menos que te pongas a investigar. Que, por ejemplo, no te pueden clavar un clavo en la mano, porque la mano se desgarra y te caes. Entonces se clava el clavo aquí. En la muñeca. En la muñeca. Y el que queda en esa postura, con un pie sobre otro y clavado, muere por asfixia, porque para la circulación de la sangre. No muere desangrado ni muere de sufrimiento. Entonces hay cosas que no se saben porque la gente no investiga lo suficiente, ¿no? Y simplemente acepta. Pero en el sudario, en la imagen que mostró nuestro querido director técnico, aparece los signos de la muñeca. Claro, por eso te digo, eso es en la muñeca. Eso es más real. Aparece la muñeca y aparece cómo entonces los dedos se expanden, porque si tienes una lesión justo ahí, se hinchan. Simplemente se hinchan. Las manos se abren. Ajá. Pero bueno, lo que yo pregunto es cómo aparece el cadáver. Porque lo que se ve es como si le hubiesen hecho rayos X. Sí, algo así. O sea, no es nada más si ahora a mí me ponen una sábana. La imagen. Exactamente. Y otro detalle de ese sudario, que está el cuerpo completamente desnudo. Sí. Y, bueno, que también si va a la par. Envuelto, no hubiera quedado la imagen como si estuviera plano. Ese es el punto, así que mismo. No estaba envuelto. Y envuelto es como lo hacía la religión judía, ¿no? No simplemente taparlo, sino envolverlo. Lo envolvían. Era parte. O sea, hay demasiados detalles que cuando uno analiza, se dan cuenta que eso es un caso único. No sé si es Jesús o no, pero es una cosa digna de estudio y es raro. Y no sabemos, nosotros no podemos imprimir una imagen así,
con la tecnología que tenemos. No sabemos cómo fue hecho. O sea, quién lo hizo y por qué y cómo, no sabemos. Yo creo que debe ser bien fascinante para estos científicos, incluso los que, vamos a decir, los científicos totalmente que no creen, que son completamente ateos, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Y están ahí y ven esa imagen. Tienen que, en ese momento, yo creo que tienen que pensar, ¿quién fue esta persona? Exacto. Claro que sí. Exacto. Tiene que tocar una fibra, hablando de telas. Por supuesto, y bueno, queridos amigos, los invitamos a que compartan con nosotros, participen con nosotros de este fascinante tema sobre el Sindone de Turín o la Sábana Santa de Turín o el Sudario de Turín, como se le titula también, conocido con ese nombre. Les recuerdo que en pantalla aparecen los números de teléfonos de acá de la estación de la radio, 305-521-3434, en la cual pueden también hacer su llamada en vivo y participar. Y si es por WhatsApp, 786-315-0689. Ahí pueden comunicarse con nosotros, compartir algún conocimiento o algún punto, alguna pregunta. También les recuerdo que el chat a través de las diferentes plataformas está también activo para que ustedes participen y hagan sus preguntas al respecto. ¿Qué más información tenemos? Bueno, el hecho de que las primeras referencias del análisis de esta tela lo colocan en el siglo XIV, ¿no es cierto?, presenta un problema difícil de resolver para quienes quieren creer que la tela ha sido usada para cubrir el cuerpo de Jesús. Y ya que el periodo de tiempo que existe entre el supuesto entierro de Jesús y la aparición del sudario oscila entre 200 y 300 años de diferencia. Entonces, con el fin de acortar esa distancia, se han propuesto diversas teorías que identifican el sudario con otras imágenes antiguas que se encuentran, en las que se ven indicios también en la literatura, en el arte y en otras reliquias de la época medieval. Una de esas teorías, la más conocida, es de un historiador que se llama Wilson, que sostiene que una tela que se llamaba mandilión, mandi con Y, con Y, mandilión, o imagen de Edesa, también se llama, que es un célebre ícono bizantino, era en realidad el sudario de Turín. El mandilión, la imagen de Edesa, la posible historia de eso, que fue antes del siglo XIV, es una tela que representa el rostro solo de Jesús. Tiene su origen en la historia del rey Abgaro de Abgar, el rey Abgar V, que reinó en la ciudad de Armenia en el siglo I. Okay. Según la leyenda, el rey había solicitado por carta la ayuda de Jesús para sanar una enfermedad que se especula que era lepra, y él escribió una carta a Jesús. Okay. Las primeras versiones de esta leyenda, según Eusebio Cesarea, que trata del año 325, no hablan de una imagen, sino que hablan de una respuesta en forma de epístola o carta, a la que se atribuyó poderes milagrosos. Las versiones posteriores, que fueron contadas en el siglo VI, se refieren a una tela con el retrato de Jesús que, según relatos encontrados en el texto apócrifo llamado Doctrina de Abdai, había sido pintada por el enviado del rey Adgar. Otra parte del texto apócrifo llamado Actas de Tadeo dice que la imagen de la tela fue creada por un milagroso contacto del rostro de Jesús con el lienzo. Esta imagen sería propiamente el mandilión, del que se tienen noticias fiables por el Evangelio escolástico desde el siglo VI, antes de ser trasladado a Constantinopla en el año 944. Todas las fuentes directas que se refieren al mandilión, escritas o pictóricas, representan el rostro de un hombre vivo, así como prácticamente todas las versiones de la leyenda, pero los partidarios de la identificación de esto con el sudario de Turín han aducido que existen indicios de que la tela podía haber contenido la imagen de un cuerpo entero. O sea, que el mandilión, algunos dicen que era una carta que le vino de respuesta de Jesús y esa carta hizo que se cure de la lepra.
Y otros dicen que vino como un pañuelo con la cara de Jesús. Y que ese pañuelo hizo que se curen. Y dicen que eso era el original sudario de Turín. Algunos dicen que era solo la cara y otros dicen que era el cuerpo entero. Entonces ahí también hay controversia con eso. En el primer siglo. Sí, sí. Pero escuchándote me estás remontando a aquella escena que, por cierto, estamos en la Cuaresma, para aquellos que profesan la fe católica, estamos en la etapa de la Cuaresma, ya estamos próximos a la Semana Santa. Y la Verónica, el velo de la Verónica. O sea, podría ser el mandilión, el velo de la Verónica. No, porque era una persona, y una de las controversias es que ahí se ve a Jesús vivo, no muerto. Oh. Entonces, no lo cubrieron después de muerto. Quiere decir que era una imagen que él mismo representó, si es que él lo hizo, donde estaba vivo. Guillermo, muchas de las personas cuando sacan el sudario, ¿verdad? Porque no sale todo el tiempo. Tiene 3 veces al año, yo creo que es que lo sacan. No, ya no lo dejan salir para preservarlo. O sea, ya no lo exhiben. Ya no lo exhiben, no es que lo sacan a pasear, pero no lo exhiben. Hay fotos como se exhibe, pero la gente lo ve desde ¿Tenemos lejos. más imágenes? Sí, está encerrado en una caja con un cristal. Oh. Eso fue una de las exhibiciones, pero hay otra que se ve que hay como un cristal. Ahí está, y la gente lo puede ver. O hay prueba de gente que está enferma, que luego dicen que se han curado de Eso algo. no sé, pero bueno, pero es posible, ¿no? Esa imagen es en Italia, obviamente. Sí, ahí donde está. Donde la tienen en custodia. Es inmenso. Tengo Adelante. Carmen Martínez dice: dicen que Cristo murió en un madero, no en una cruz en vertical. Sí, bueno. Ok. Entonces, en las actas estas de Tadeo se dice que a Jesús se le entregó la tela doblada en 4, lo que se llama tetradiplón, para que se limpiara la cara. Ian Wilson extienden esta expresión a la posibilidad de que la tela se guardara siempre plegada de esta forma, de modo que solo se pudiera ver el rostro, porque si no la despliega y se seca la cara, solo se imprime en un cuarto de la tela, ¿no? Y entonces otras 2 imágenes aparecen ocultas. Si es que fuera el cuerpo entero, no podía ser impreso en la tela doblada. Correcto. Como se ve en el sudario de Turín. Entonces también ahí hay otro problemita. Con motivo del traslado de la sábana a Constantinopla en el año 944, Giorgio Refrandario, arcediano de Santa Sofía, pronunció un sermón sobre esto y fue traducido al francés por André-Marie Dubarlet en 1997, luego en inglés por Marc Cashin, y el sermón, según esta controvertida traducción, diría que la tela de Edesa contenía una referencia a la herida del costado de Jesús, lo que sugiere que la imagen representaría el cuerpo entero de Jesús. Sin embargo, esta traducción fue abandonada incluso por el mismo Gushin, que fue uno de los traductores, y en la narración de Gervasio Tilbury del siglo XII, que se basa en un texto anónimo del siglo X y XI llamado Códice Bocinaus Latinus Q69, que a su vez permite a un tratado sirio más antiguo, se menciona una tela que recibió el rey Abgar. Otra vez volvemos con la imagen de Jesús en la que dice en latín: non tantum faciei figuram setotius corporis figuram cernere poteris. No solo podrás ver la imagen de la cara, sino también la imagen del cuerpo entero. Se concluía, por lo tanto, que al menos en el siglo XI existía un testimonio de que el mandilión representaba el cuerpo entero de Jesús. ¿Pero dónde está?
Bueno, algunos dicen que el mandilión es el sudario. ¿Ya? Andrea Nicolotti, sin embargo, aduce que este texto es una transformación posterior a un discurso pronunciado por el Papa Esteban III en el año 769, en que las mismas palabras se referieran solo al rostro y no al cuerpo entero. Yo creo, por todo lo que vi, que el mandilión es solo el rostro, y es el rostro de un Jesús vivo. Otros autores como Antonio Lambati y Andrea Nicolotti han rechazado la idea de que el mandilión pudiera ser el lienzo de Turín. Ellos señalan que hay diferencias cruciales entre uno y otro, fundamentalmente que el mandilión retrataba al, como se dije, hombre vivo, con ojos abiertos. Las descripciones del mandilión siempre se refieren a un rostro, nunca se refieren al cuerpo, a una tela entera, como el sudario, y cree que son dos objetos diferentes. La hipótesis de un lienzo doblado les parece fantástica, pues lo que dije antes, porque si está doblado y me limpio la cara y vamos a decir que tengo la capacidad de imprimir mi cara ahí, cuando la doble va a estar impresa 4 veces, no va a estar el cuerpo entero. Claro. Entonces, o se usa para el cuerpo entero. O no. O no. Entonces, Nicolotti sugiere que ciertas diferencias en los textos respecto al origen y la forma del lienzo podían deberse a que se habla de a oídas, o están contemplando copias de diversas cosas que existieron en la época, mezclando, digamos, información. El método de trabajo de los partidarios de la identificación ha sido criticado seriamente por Nicolotti, que consideran que trabajan con frases descontextualizadas. En la misma línea hay otra persona que se llama Romain Constantin. Bueno, otras personas juzgan que los métodos de trabajo de Gushing son académicamente inválidos. Entonces, ¿qué tenemos? En 1203, un cruzado llamado Robert de Clary aseguró que en la iglesia de Santa María de Blanquernas, en Constantinopla, existía una tela con la imagen de Jesús. Esto es 1203. ¿Con los ojos abiertos? Ahora lo voy a decir. Donde estaba el sudario en que nuestro Señor fue envuelto y que cada viernes se alzaba bien alto para que uno pudiera ver en él la figura de nuestro Señor. Este cruzado dice que en 1203 estaba esto. 1203. Igual estamos 1200 años lejos de la crucifixión. Ajá. La cita tiene importancia porque es el primer testimonio que se conoce de un sudario con una imagen. Pero al mismo tiempo también menciona el mandilión que se encontraba en el palacio de Bucoleón, lo que hace difícil la identificación de las dos imágenes. ¿Okay? En 1205, 2 años después, tras la Cuarta Cruzada, Teodoro Ángelo, sobrino de uno de los 13 emperadores bizantinos que fueron depuestos, envió la siguiente misiva al Papa Inocencio III protestando por el ataque a la capital, sacando del documento con fecha 1 de agosto del 1205 lo siguiente: los venecianos se repartieron el tesoro de oro, plata y marfil, mientras que los franceses hicieron lo mismo con las reliquias de los santos. Y lo más sagrado de todo, el lino en el que nuestro Señor Jesucristo fue envuelto tras su muerte y antes de su resurrección. Sabemos que estos saqueadores han guardado los objetos sagrados en Venecia, Francia y otros lugares, estando el sagrado lino en Atenas. Esto lo dice el Códice Chartularium Culisanense, el folio 126, una copia en la Biblioteca Nacional de Palermo. O sea que acá están acusando a los franceses de llevarse eso en el año 1205, pero nunca los franceses han dicho palabra de que ellos tienen un sudario, un lino con una imagen de Jesús, ni nada por el estilo.
No, lo más cercano que se tiene entendido que tiene Francia como reliquia de Jesús es la corona de espinas, que supuestamente está en lo que conocemos hoy como Notre Dame. Fue por cierto, con el incendio de Notre Dame. Con el incendio se fue. Se salvó, la corona de espinas se salvó. Entre las reliquias que rescataron Yo pensé que no habían podido rescatarla. Y hasta ahora es lo único que Francia siempre ha alegado que tiene supuestamente como reliquia de Jesús la corona. La corona de espinas. ¿Tenemos un mensaje ahí? Sí, adelante. Dice Cristian Urrutia, entiendo que existen coincidencias entre la sábana de Turín y el sudario de Toledo en cuanto a la correspondencia de heridas y de huellas sagrados. ¿Saben si ello es efectivo? Saludos desde Chile. Qué bueno, muy bueno. Qué bueno. Muchas gracias, un saludo a Chile. Sí, bueno, hay controversia, ¿no? Ya cuando lleguemos al final vas a tener la respuesta, porque ella menciona Toledo, ¿se refiere hay a varias Toledo, cosas España? Sí. Okay. Volando por el aire, ¿no? Bueno. Entonces ahora lo que voy a mencionar son los caballeros templarios, que andaban metidos y sacando reliquias de un lugar al otro. Desde el siglo XIII, la imagen de Edesa, que se llama, se hallaba en paradero desconocido, salvo que se trate del sudario de Turín. Y Guillermo, el sudario, la sábana de Edesa esa. El sudario apareció en Lille, Francia, ¿no? En muchos 1350. lugares, sí, lo iban llevando de un lugar al otro y lo exponían. Y decían que era la sábana que había cubierto a Jesús. Sí, pero es que todo esto parte, toda esta historia parte de lo que dice la Biblia al momento que fue Jesús bajado de la cruz. En el sentido de que se narra de que fue envuelto en una sábana y colocado en un sepulcro, y por motivo de la festividad de la Pascua no pudieron atender el cuerpo, y entonces el día de la resurrección quien encuentra este lienzo a un costado de la tumba es uno de los apóstoles. Y entonces también se le conoce como el lienzo de José de Arimatea, porque fue el que compró el lienzo y el que trajo el lienzo para bajar a Jesús de la cruz y envolverlo. Entonces, de ahí es que comienza toda esta historia. Por eso está en la Biblia, que no es un libro de historia. Pero es la única referencia. Claro, exacto. Incluso lo bajan, por lo que yo estudié, ¿no? Lo bajan de la cruz, o sea, antes del sábado, porque sábado tienen que descansar, exactamente, o sea, es día antes del atardecer del viernes. Exactamente. Y lo envuelven como era parte de la tradición judía. Sí, pero si observan la imagen que estábamos mostrando en pantalla, no es una envoltura, es una sábana continua, una tela continua donde una parte del cuerpo reposa sobre la tela y el otro extremo lo colocan sobre el cuerpo, en la parte frontal del cuerpo. No lo cubren. No lo envuelven, ni lo cubren, ni lo momifican. Tampoco lo envuelven como hace la tradición judía, que envuelven en la forma de embalsamamiento o envoltura del cadáver o del cuerpo. Es un gran misterio en ese sentido, pero seguimos con la gran incógnita. ¿Cómo se revela o se impregna la silueta, la figura en la tela? Que si una persona muere y se apoya sobre una tela, la sangre que dejó de circular porque el corazón paró de funcionar baja por decantación. Correcto. Y se acumula en la parte de abajo. Muy bien. Entonces la imagen estaría deformada. Cierto. Y luego le cubren la cara, ¿no? Y también la tela deformaría de la manera que se apoya sobre la cara. Y esto es como que le tiraron una fotografía. Sí, que es la imagen que tú nos trajiste de tercera dimensión. Claro. No es como que se imprimió porque la tela está tocándole la cara. También eso la es sangre. Rarísimo. Y la sangre también es de diferente color. Sí. Hablaron de un estudios de la sangre y de la... de cada cosita, ¿no? Claro, sí. Claro. Entonces, bueno, decía de los templarios que había un estudio de una historiadora italiana, Bárbara Frale, que desarrollando la tesis al respecto de Ian Wilson, afirma que el sudario fue custodiado por los caballeros templarios desde el saqueo de Constantinopla hasta la disolución de la orden en 1314. Ok. En su libro Los Templarios y la síndone de Cristo, Frale, que es esta historiadora, relata que en 1287 un joven de buena familia llamado Arnaud Sabatier
ingresó en la orden de los caballeros templarios y luego de ser admitido fue invitado a besar 3 veces los pies de la imagen del Santo Sudario en su iniciación. Voy a invitar caballeros templarios que vengan a hablar. Estoy en eso. Existe la orden de los templarios todavía. Qué bueno. Y conozco algunos de ellos. Buenísimo. Excelente. Ok, la tesis de Frale ha sido discutida por varios autores que no aceptan la identificación del sudario de Turín con la imagen del que habla Sabater. En otras cosas aducen que los templarios fueron condenados por besar la imagen de un demonio, que no era Jesús, sino que se llamaba Baphomet. Y no por hacerlo con la imagen que claramente representaba a Jesús en la tumba, sino con los signos de la pasión. Entonces, además, se puede citar en su contra la descalificación del propio Wilson, a quien la historia italiana tomaba como referencia. Bueno, dicen que Wilson no era científico. La otra es posible ilustración del sudario en el Códice de Pray, o Pray. En la Biblioteca Nacional de Budapest se encuentra el Códice de Pray, el texto más antiguo que sobrevive en húngaro. Es una colección de manuscritos medievales. Fue escrito entre los años 1192, quiere decir antes de que existiera el sudario, y 1216. Unos 50 años más antiguos que la fecha que determina el carbono 14 para el sudario. Y estaba esto hecho bajo el reinado de Bela III de Hungría, que fue criado en Constantinopla. Según algunos autores, una de sus ilustraciones muestra las preparaciones para la sepultura de Jesús. Dicha ilustración incluía una mortaja con el mismo patrón del hilado de la forma de espiga. Igual, o sea, están así, la tela es así, ¿no? En forma de espiga, como dicen. Igual a la del sudario, más 4 agujeros de quemaduras cercanos a los bordes. Los agujeros estaban dispuestos en forma de L. Esas son las quemaduras de las que hablamos, que habían empachado. No estoy seguro si hay una foto ahí, creo que hay una foto de las quemaduras. Para estos autores es muy llamativo este extraño patrón de agujeros que se encuentra en el sudario de Turín, porque son agujeros de quemaduras posiblemente causados por un atizador que se usaban brasas para quemar incienso. Y con el atizador movían las brasas y se calentaba, y parece que eso cayó sobre la tela y eso quemó como si fue hecho un cuño, ¿no? Un sello. Okay. Entonces se quemó en forma de L. Según los registros, el sudario era conservado en la capital del Imperio Bizantino y exhibido todos los viernes. Se cree que Bela III pudo haberse familiarizado con las características del sudario durante su estadía en Constantinopla y haber tomado el patrón del manto para colaborar en el Códice de Pray. Gianmarco Rinaldi mantiene, por el contrario, que lo que se dice que es el sudario es en realidad la tapa del sarcófago que adornaba con trazos quebrados y que los redondeles que aparecen en la ilustración no son quemaduras sino ornamentos, como aparece en la cubierta del sarcófago, que está junto a unas cruces, y en los vestidos de los personajes. Y mantiene que la iconografía de la ilustración del Códice de Pray es consistente con la de las santas mujeres de la época. También la imagen del embalsamamiento de Jesús es similar a otras del período. Daniel Scavone afirma que la iconografía de Jesús en la tumba, desnudo y con las manos cruzadas en el pubis, aparece en forma de lamentario, también se llama ternos, en el Imperio Bizantino, y eso ocurría hacia el año 1100. Charles Freeman, por su parte, hace notar que la posición del cuerpo en el Códice de Pray era habitual en los enterramientos medievales y señala unas cuantas diferencias entre él y el hombre que está en el sudario de Turín. O sea, hace referencia a la posición en que está el cuerpo. Con las manos así, ¿no? Es la postura que se utilizaba en la Edad Media. Antes, en el 1100. En el 1100.
Entonces, ese es otro tema, ¿no? La postura que está la persona que aparece en el sudario. Entonces, bueno, la historia documentada de la tela, ahora que se guarda ahí, se calcula en este momento que es en 1357, cuando comenzó a exhibirse en la iglesia de Lirey, en la diócesis de Troyes, en Francia. Los escudos de armas del caballero Geoffroy de Charny y su viuda pueden verse en el Museo Cluny de París en un medallón que también muestra la imagen del sudario de Turín. Esto hace suponer que las exhibiciones comenzaron en torno a esta fecha, 1357. Luego, en 1389, el obispo Pierre d'Arcis denunció en una carta del Papa de Aviñón que la imagen era un fraude, indicando que ya había sido denunciada anteriormente por su predecesor Henry de Poitiers, al que le extrañaba que no fuera mencionada en ningún evangelio. La imagen esta, en los años, a los 32 años de este pronunciamiento, la imagen volvió a exponerse y el rey Carlos VI de Francia ordenó retirarla de la iglesia de Lirey por ser falsa. O sea, ellos la seguían exponiendo porque, claro, eso atrae gente, ¿no? Y es un buen punto, porque de verdad que de esa narrativa que aparece en el Evangelio, no se hace más mención de esta tela. Y es interesante porque dice que en el capítulo 20 del Evangelio de Juan se narra el descubrimiento del sudario, ¿verdad? Y la tumba vacía. Y también se leen las dudas de Tomás. Y todo esto que entre las dudas y las dudas que siguen, porque continúan. Es como que... Pero no hay como un registro dentro de los textos sagrados o los textos apócrifos que hablen del sudario o de esta sábana que envolvió el cuerpo de Cristo. Nada más que ese... Sí, ese fragmento de ahí es un buen punto lo que él dice, que no hay narrativa. Entonces tenemos que el rey Carlos VI de Francia ordenó retirar el sudario de la iglesia por considerarlo falso, pero los comisionados no obedecieron a la orden. Con esa polémica fue editada por Ulises Chevalier a comienzos del siglo XX. Según de Arcis, un examen riguroso descubrió cómo la imagen había sido astutamente pintada, siendo la verdad corroborada por el propio pintor. Esto es, que fue producido de la mano del hombre y no fue forjada ni se forjó milagrosamente. En la carta no se nombra al artista. La carta de Arcis menciona también el esfuerzo del obispo Henry por eliminar la veneración y que la tela fue rápidamente escondida unos años, lo que concuerda con los detalles históricos antes mencionados. En lo que la gente se calmaba. Pero bueno, a lo mejor este sudario era una copia del verdadero pintado. Claro. Entonces no sabemos si está hablando del mismo. Porque el que está en Turín, claro, se ha demostrado que no es pintado. Exactamente. Quiere decir que alguien algún pícaro hizo una copia, estaba diciendo que era el auténtico. Ajá. Fray se dio cuenta, Carlos VI de Francia también se dio cuenta y dijo, no, miren, eso es un fraude. Pero eso no quiere decir que el otro manto no fue hecho de una manera desconocida, ¿cierto? Sobrenatural. Claro. La carta ofrece una descripción de la sábana, esta carta, ¿no? Donde está la queja, tras dibujar con gran habilidad la imagen a doble cara del hombre, es decir, vista frontal y dorsal, declaró falsamente y pretendió que se trataba de un sudario en el que nuestro Salvador Jesucristo fue envuelto en el sepulcro y sobre el que la figura completa de nuestro Salvador ha permanecido impresa junto a las heridas que portaba. Entonces, bueno, la carta dice eso. Bueno, no dudo que alguien haya pintado eso, pero no cambia nada todavía, ¿no? En el siglo XV, en 1418, tras casarse con la nieta de Charny Marguerite, Humberto de Vallexel, conde de Roche, señor
de Saint-Hippolyte du Bourg, que no sé francés, trasladó la sábana a su castillo en Montigny-Montfort, en Francia, para protegerlo de las bandas de malhechores. Del siglo XV estamos hablando. Posteriormente fue llevada a Saint-Hippolyte-sur-Doubs. Tras la muerte de Humberto, los canónigos de Lirey, que era donde se estaba exponiendo y Carlos VI dijo que lo saquen, llevaron a la viuda a los tribunales para forzarla a retornar la tela. El Parlamento de Dole y la Corte de Besançon otorgaron la custodia provisional de la tela a la viuda, con la obligación de resarcir a los canónigos de Lirey y devolverla dentro de un plazo determinado. Este plazo fue incumplido en dos ocasiones. Marguerite de Charny se quedó con prosiguió con las exhibiciones en diversas ciudades de Europa debido a las deudas que se suscitaron durante la exhibición de Lieja. El obispo de esta ciudad, Jan Herzberg, creó una comisión de encuesta que, tras examinar el lienzo y las bulas y en poner a Marguerite Charnay, la propietaria, dictaminaron que el sudario no era auténtico y que la figura estaba pintada. Pero ella seguía ganando dinero, no hay problema. La viuda vendió la imagen en 1453 al duque. La vendió al de paso la vendió. Siguió ganando plata. Se quedó con ella, más allá de lo que tenía Siguió exhibiéndola. Y después la vendió. Después la vendió al duque Luis de Saboya en la transacción no del todo aclarada, puesto que no se ha conservado el documento de venta y se realizó en medio de complejas pugnas políticas. Me avisan que se acabó el tiempo por esta, pero cuando volvamos vamos a hablar de la sangre y vamos a hablar de la tela y vamos a hablar de qué pasa con el polen y con la... Y tenemos más imágenes. Sí. Perfecto. Excelente. Bueno, amigos, no se aparten. Vamos a una pausa, como es de costumbre, la pausa del medio tiempo, y ya regresamos en breve. Recuerda, estás en Misión Despertar a través de la www.jltradio.com. Tema de hoy: el Sindone de Turín, la sábana santa o el sudario de Turín, un hecho de fe o una copia fraudulenta. Todo esto y más después de la pausa.